Existen diferencias importantes entre ActionScript 2 y ActionScript 3. En términos generales, ActionScript 3 es un lenguaje mucho más completo, pero por lo mismo mucho más extenso. Esto no quiere decir que necesariamente sea mucho más complicado trabajar con ActionScript 3 que con ActionScript 2. De hecho, existe la creencia general que cuando trabajamos en ActionScript 3 vamos a generar muchísimo más código que si hacemos la misma tarea con ActionScript 2. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es el ejemplo de la interacción que se genera con un botón en ActionScript 2. Es la versión corta de este trabajo. Tenemos entonces el evento release que dispara esta tarea. Ahora vamos a ver la forma estandarizada de trabajar en ActionScript 2. La forma estandarizada requiere entonces la definición del evento y en la parte superior hemos definido una función dentro de la cual está la tarea que se va a ejecutar. Esta es la forma corta en ActionScript 2 y esta es la forma estandarizada en ActionScript 2. Ahora miremos esta misma tarea de trabajo con botones, pero en ActionScript 3. Esta es la forma corta. Naturalmente, si la comparamos con la forma corta en ActionScript 2, pues va a haber una diferencia importante. Sin embargo, vamos a comparar ahora la forma estandarizada, es decir, la forma recomendada de trabajar. Aquí tenemos la forma estandarizada con la cual generamos una interacción con un botón en ActionScript 3 y podemos darnos cuenta que es muy similar a la estructura que teníamos en ActionScript 2 respecto a la cantidad de código. En la parte superior tenemos entonces el listener y en la parte inferior tenemos entonces la tarea que se va a ejecutar, la cual está incrustada dentro de una función. Aquí tenemos dentro de ActionScript 2 la forma como vamos a generar un campo de texto. La cantidad de parámetros, o sea, de información que vamos a encontrar dentro de este método es bastante grande. Ahora comparémoslo cómo vamos a crear un campo de texto en ActionScript 3. Observen que se genera mucho menos código. Esta es la forma como generamos una instancia de símbolo dentro de ActionScript 2. Observen que también tenemos parámetros dentro del método, pero más importante que el número de parámetros es la diferencia que existe con la estructura que analizábamos hace un momento para crear un campo de texto. Observen que los parámetros son totalmente diferentes. Sin embargo, si comparamos la forma como vamos a crear una instancia de símbolo en ActionScript 3, tenemos dos ventajas. Uno, que tenemos mucho menos código. Y dos, que esta estructura es casi idéntica a la estructura con la cual creábamos un campo de texto. Esto lo vamos a comparar aquí. Tenemos en la parte superior la forma como creamos una instancia de texto y la forma como creamos la instancia de un movie clip. Observen que las dos estructuras difieren, mientras que la estructura para generar un campo de texto y la estructura para generar un movie clip dentro de ActionScript 3 es exactamente la misma. Esta estandarización de estructuras permite que sea mucho más fácil aprender a manejar el lenguaje. Por eso, no siempre en ActionScript 3 vamos a digitar menos código, pero sí vamos a trabajar de una forma más estandarizada, lo cual va a permitir que sea mucho más fácil aprender a manipular este lenguaje de programación.